Adrián, abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal con homicidio calificado. Le pido a los presentes que se identifiquen para que quede la debida constancia en el acta. Bien, buenos días. Ángel Luna, por parte de la querella, en representación de Paulina Condori Garnica y Pedro Condori. Como co-querellante el doctor Héctor Aurelio Martínez, en representación de Paulina Condori Garnica. El señor Martínez todavía no tiene la participación como co-querellante, ya me van a informar el escrito por secretaría. El Ministerio Público Fiscal. Luis González Aguirre, agente fiscal, representante del Ministerio Público Fiscal. Buen día a todos. José Oliveros Icasati, fiscal de Cámara Transitoria, representante del Ministerio Público Fiscal, y voy a solicitar la palabra en primer término antes de que, no como una cuestión preliminar, pero sí hacer una petición a este... Espere, doctor, que declare abierto el debate. Espero que se termine de presentar las partes. Bien, buenos días. Micaela Ramírez, defensora oficial transitoria, y en esta oportunidad ejerzo la defensa técnica del señor Rodríguez Roque Adrián. Señoría. Bien. Declaro abierto el debate. Por secretaría, informe, doctora. Sí, doctora, con fecha 11 de abril del corriente año consta presentación de la señora Mirta Collante, señora Noemí Albornoz y señora Celia Mariela Villegas, solicitando autorización al tribunal para presenciar la audiencia de debate. Por otro lado, minutos antes del inicio de la audiencia, hace presentación el doctor Héctor Luis Aurelio Martínez, de Apudacta, en representación de la ciudadana Paulina Garnica González, solicitando intervención como querellante particular conjuntamente con el doctor Ángel Facundo Gaspar Luna. ¿Firmó el acta delante suyo, doctora? Sí, doctora. Bien. Respecto del pedido de ingreso de la señora Collante, se autoriza que ingrese la señora y dos personas más, de acuerdo a la disponibilidad que hay en la sala, pueden ingresar sin problema. Y respecto de la acta, por favor, acérquelo para que el tribunal lo vea. Respecto del Apus Dacta, se concede la participación como co-querellante al doctor Héctor Luis Aurelio Martínez. Asimismo, le hago saber, doctor, para su próxima oportunidad, que esto tiene que ser presentado ante la Cámara. Esta fecha está fijada con bastante tiempo de anterioridad y presentarlo en estos instantes es improvisado. Así que para la próxima se le requiere que se presente por el tribunal. Bien. Damos inicio entonces. Señor Rodríguez, le advierto que esté atento. Ahora el doctor va a requerir la palabra antes de... Sí, su señoría, gracias. Tiene la palabra. Gracias. Atento que empezamos este juicio de debate y no nos ha sido informado, únicamente tomamos conocimiento de distintos medios. Doctor, por favor, hable al micrófono para que lo escuchen. De distintos medios de prensa, a los fines de que la sociedad tome conocimiento de lo que se va a debatir en este juicio que se sigue contra el señor Rodríguez. Este Ministerio Público va a solicitar que este tribunal ordene en su oportunidad que la no publicidad de la misma. Ya hemos tenido oportunidad en otras audiencias, como en el caso de Cano, en el caso de Pioli, en el cual testigos que estuvieron declarando en esa oportunidad, en esos juicios de debate, fueron contaminados, atento, la transmisión directa vía radial y o Facebook y o cualquier otro medio de publicidad, con los cuales la contaminación de dichos elementos probatorios es más que evidente. Solicito a vuestra señoría, así lo entiendo, este Ministerio Público Fiscal así lo entiende, que deberá ordenarse la no transmisión o que se prohíba la transmisión de estas audiencias de debate a los fines de poder tomar la pureza misma de cada uno de los elementos probatorios, en particular de las testimoniales. Esto en relación y conforme lo dictamina el 420, que hace alusión y que nos remite al artículo 214 respecto a la publicidad de las audiencias. Nada más.
doctor, las testimoniales en todas las audiencias que usted ha mencionado no han sido transmitidas en directo, tampoco van a ser transmitidas en esta oportunidad. La transmisión que se hace en directo es respecto de la acusación. Las testimoniales no se transmiten, no se han transmitido en ninguna oportunidad, con lo cual vamos a ir ahora a dar inicio. Señor Roque Adrián Rodríguez, le advierto que esté atento. Ahora el representante del Ministerio Público Fiscal le va a informar a usted el hecho del cual se lo acusa. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señora Presidente. El imputado Roque Adrián Rodríguez, alias Salta, el día 14 de abril del año 2019, a horas 20 aproximadamente, en oportunidad en que la menor Sabina Janet Condorí Garnica, de 11 años de edad al momento del hecho, había salido de su domicilio con el objeto de comprar ají por pedido de su hermana Lupe, dirigiéndose en su búsqueda a los kioscos de las zonas ubicados en un radio aproximado de 4 cuadras de su hogar. En el trayecto de su recorrido, metros antes de que la menor llegue al segundo negocio, el kiosco de doña Rufina, Rodríguez se cruzó con ella, mantuvo una comunicación mediante intercambio de palabras y señas. Luego esperó que emprendiera el regreso y la interceptó antes de llegar a su casa, llevándola a la fuerza a un descampado ubicado en la intersección de las calles Proyectadas 1 y 2 del asentamiento Virgen de Satanudos, donde abusó sexualmente de ella, accediéndola carnalmente, lo que le provocó múltiples desgarros y lesiones en la zona vaginal y anal, ejerciendo a la vez fuerza en el cuello de la víctima para inmovilizarla, provocándole así la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda de origen traumático, asfixia mecánica, para luego dejar su cuerpo sin vida entre los pastizales del lugar, donde fuera hallado 2 horas más tarde aproximadamente por el ciudadano Segundo Ezequiel Tevez. Analizada la investigación realizada por la señora jueza de instrucción, este Ministerio Público Fiscal considera que se han reunido los elementos probatorios suficientes para formular la presente acusación. Se toma conocimiento del hecho según consta en el acta circunstanciada de fojas 1 a 3 del informe policial de la División Homicidios, suscripta por el oficial inspector Jorge Blanco el día 14 de abril de 2019 a las 22:45 horas, mediante llamado telefónico del jefe de servicio de la Guardia de Prevención de la Dirección de Investigaciones, cabo Claudia Sotomayor, quien recibió requerimiento por equipo de comunicación de sala de transmisión de la División de Prevención Urbana, donde solicitaban la presencia del personal de División de Homicidios en calle Proyectada sin número del asentamiento Virgen de Satanudos de esta ciudad capital, donde aparentemente se encontraba una menor sin vida. Por tal motivo, se constituyó en el lugar juntamente con personal a cargo. Al arribar en la prevención, se encontraba personal de comisaría séptima a cargo del jefe de comisaría, comisario inspector Ramón Ochoa. Al entrevistarlo, manifiesta que la menor habría salido de su casa a fines de comprar condimento, ají, en un negocio distante a 2 cuadras del domicilio, que como había pasado media hora y la menor no regresaba, su madre, la ciudadana Paulina Garnica González, mandó a 3 hermanos de la misma a buscarla, regresando todos al cabo de unos minutos, comentándole que el señor del negocio les había manifestado que ya hacía un rato largo que había concurrido a comprar y se había retirado del lugar. En razón de ello, la misma salió a buscarla y entrevistó nuevamente al dueño del negocio, quien le relató que había comprado 4 huevos y se retiró del lugar. Ante tal situación, la progenitora continuó buscando a la menor por adyacencias y preguntando a vecinos, quienes le manifestaron que la habían visto pasar, que ante tal situación de inmediato se abocaron a ayudarle en la búsqueda, dando también participación al personal policial de comisaría séptima, que llegaron al lugar y comenzaron a realizar un minucioso rastrillaje en los descampados de la zona, dispersándose para cubrir más lugares, y es cuando escuchan el grito de un joven, identificado posteriormente como Segundo Ezequiel Tevez, que decía «llamen a la policía», razón por la cual varios vecinos se llegaron y él mismo no los dejaba ingresar en un sitio baldío ubicado en la intersección de 2 calles proyectadas, el cual se encuentra con pastizales de gran tamaño.
Llegando personal policial, quienes en ese momento despejaron el lugar y procedieron a solicitar asistencia médica, llegando la misma al cabo de unos 40 minutos, tratándose del personal del Servicio de Emergencias 107, a cargo de la doctora Romina Carrizo, matrícula profesional número 2757, quien examinó a la menor y declaró el óbito. A horas 0, concurrió personal de Policía Técnica Judicial a cargo de la doctora Paola Herváez y se realizó una minuciosa inspección ocular en un sitio baldío ubicado sobre las calles proyectadas que corren con sentido este a oeste y norte a sur, haciéndose resaltar que en el lugar hay escasa visibilidad debido a la falta de luminaria artificial. El predio se encuentra parcialmente delimitado con alambre en hebras y postes de madera, observando que hay gran cantidad de pastizal alto en el sector ubicado hacia el Cardinal Oeste. Ubicada la instrucción entre ambas intersecciones, el licenciado en Criminalística Martín Secone procede a realizar un análisis visual del lugar, encontrándose en primera instancia entre ambas arterias, sobre el suelo, en la acera, un gomón de color rojo de niño, ubicado a 11 metros de un poste de madera del tendido eléctrico, que al seguir con la inspección se ingresa al baldío caminando hacia el punto Cardinal Oeste, donde sobre el suelo se encuentra un segundo gomón del mismo color, que siguiendo hacia el mismo sentido cardinal se encuentra entre la maleza un billete de 10 pesos. Todos estos elementos son levantados y secuestrados por personal de Policía Técnica Judicial, que siguiendo el recorrido, siempre con el mismo cardinal sobre los pastizales altos, se encuentra el cuerpo sin vida de la menor, la cual lo hace cubierto por una sábana de color blanco, que al descubrirla se aprecia que la misma está en posición de cúbito dorsal derecho, con su cabeza orientada hacia el sentido cardinal norte, el miembro inferior extendido direccionado hacia el sentido cardinal sur y el miembro inferior derecho flexionado por debajo de la pierna izquierda. Ambos pies descalzos, mientras que los miembros superiores, ambos están parcialmente flexionados. El izquierdo hacia el costado del torso con el palmar hacia abajo, a la altura del codo, posee una gomita de color rojo y el derecho hacia arriba en su dorsal hacia el suelo, observándose en la muñeca una banda elástica de color rojo. Ambas manos con los puños contraídos hacia adentro del palmar, cabellos de color negro largo, sin recoger, suelto. Se observa en el rostro, en nariz y boca, manchas de fluidos visiblemente secos, con los ojos cerrados. Viste una remera mangas cortas a rayas horizontales de color blanca con rojo, recogida hacia el pecho, quedando el torso descubierto, y una pollera de jean de color azul con un bordado multicolor levantada, quedando al revés a la altura de la cintura con el abdomen al descubierto. Sin ropa interior, observándose sobre la pelvis manchas presumiblemente hemáticas y manchas de color blanquecinas, visiblemente secas, que recorre hacia el muslo de la pierna derecha. La doctora Paola Herváez realiza un examen visual en el cuerpo, procediendo a preservar ambas manos con sobres de papel color madera. Por último, se procedió al levantamiento de muestras mediante hisopados en las manchas descriptas, quedando en resguardo para futuras pericias. Se dispone el levantamiento del cuerpo de la menor y su traslado hacia la morgue judicial para practicar la autopsia. En efecto, el día domingo, 14 de abril de 2019, relata Lupe Condorí Garnica, hermana de la víctima, a fojas 13 a 14 y 573 a 576, que siendo las horas 19:30 aproximadamente se encontraba en su domicilio junto a su mamá, Paulina Garnica González, y sus hermanos Camila, Erika y Juan. Estaba cocinando para todos y le hacía falta ají, razón por la cual le pidió a Sabina que fuera a comprar a la casa que se encuentra ubicada en diagonal a su casa. Le dio 20 pesos y la misma se fue a hacer el mandado. Al cabo de una hora aproximadamente le pregunta a su madre Sabina si Sabina había vuelto del negocio y ella le responde que no, razón por la cual mandó a sus hermanos Roberto, Erika y Juan para que buscaran. Y a los minutos volvieron y le manifestaron que la señora que atiende el negocio les había dicho que Sabina hacía un rato que había concurrido a comprar y se había retirado del lugar. Su madre salió y fue nuevamente al negocio y la señora que atiende le comentó que había comprado ají y una gaseosa chica y que se retiró del lugar hacía media hora aproximadamente. Entonces, junto a su madre, salieron a buscarlas en las adyacencias y en todos los descampados cercanos.
llegando también a una cancha de fútbol que estaba llena de personas, y al consultarle a varios si la habían visto, le comentaron que había pasado por el lugar y que los había saludado. Buscaron también en las casas de los vecinos, quienes dijeron que no la habían visto, y varios salieron a ayudar en la búsqueda. Ya había oscurecido y la visibilidad era poca por falta de luminaria en las calles del barrio. También le preguntaron a sus tíos, que viven al lado de su casa, y tampoco la vieron. En ese momento, varios vecinos llamaron a la policía para que tomara conocimiento de la desaparición de Sabina. Al cabo de unos minutos llegó un móvil policial que también se abocó a la tarea de búsqueda. Siendo las horas 22 aproximadamente, mientras buscaba a su hermana, observó en una esquina sobre el suelo un gomón de color rojo de propiedad de su hermana, y al costado de donde se encontraba parada en un sitio baldío lleno de pastizal alto, ingresó un chico que participaba de la búsqueda, segundo Ezequiel Tevez, con una vecina, y de golpe se dio vuelta y les dijo: llamen a la policía. Y la chica, de nombre Jocelyn, quería ingresar para ver y él la detuvo. Entonces ella le preguntó: ¿por qué no me dejas entrar? Y él le dijo, solo dijo: llamen a la policía, y no la dejaba entrar. Llegó un efectivo policial que se encontraba buscando y posteriormente ya no dejó pasar a nadie más al interior del sitio baldío, que al cabo de un rato unos vecinos comentaban que su hermana estaba ahí, pero ninguno le manifestó que se encontraba sin vida. Posteriormente llegó una ambulancia y examinaron a su hermana, y al cabo de un rato vio que habían colocado una sábana blanca. A las preguntas que la instrucción le formuló, respondió que conoce a un señor Salta o salteñito porque su papá lo llevó para que haga un bañito. Trabajó por 2 días, lo ayudaba Sabina, la declarante y otros hermanitos, que los días que trabajó comió y almorzó. Un día que estaba trabajando, el Salta se quedó a dormir porque había tenido una discusión con un sobrino de don Ramón, aclarando que Salta le alquilaba un cuarto a don Ramón. La noche que estaban buscando a su hermanita, él, Salta, estaba parado en la esquina donde la encontramos y la tomó a mi mamá con una mano, dado que estaba a su costado. Parecía que le decía que no pase. En igual sentido declaró Paulina González Garnica, mamá de Sabina, en referencia al tiempo y contexto que desapareció Sabina y las tareas de búsqueda de la misma hasta el fatídico desenlace del encuentro del cuerpo sin vida de Sabina. Diversos testigos que brindaron testimonio en la presente investigación coincidieron al manifestar haber visto a Sabina en horas previas al hecho. Hacia Fojas 20 y 513 declaró Francisca Roxana Aguilar Cruz, que siendo aproximadamente las 20 horas, se dirige hacia un kiosco a 3 cuadras de su domicilio. En el trayecto antes de llegar al mismo, cruza a Sabina, manifestando que la niña no compró en el negocio al cual se dirigía la exponente, sino que supone que se trasladaba hacia otro kiosco que se encuentra a 4 cuadras del lugar. Realizando la dicente, la compra en el comercio al cual se dirigía, haciendo resaltar que el mismo está ubicado enfrente de una cancha de fútbol. También esa tarde se cruzó con una persona que conoce con el apodo de Salta. Ese día le pidió prestado 20 pesos y que él luego le devolvería con alguna changa. Ella tenía 15 pesos. Le pregunta si le servía y él le dijo que sí, y se fue por donde Sabina se había ido también, desconociendo si dobló o se fue derecho. Que eso fue como a las 20:15 aproximadamente, ya estaba oscuro. Se cruzó primero con Sabina y después se cruzó con Salta. Por donde caminaba Sabina y por donde lo hacía Salta no había mucha distancia, unos 5 a 10 metros, que en el momento no vio hacia dónde se dirigía Sabina o hacia dónde dobló, pero sí que se fueron al negocio de doña Rufina, donde pregunta y le dijeron que Sabina sí había comprado ahí, que esto fue como a las 20:30 horas. Lorena Paola Rea, a Fojas 744 a 745, manifestó que como a las 19:35 se dirigió a comprar milanesas. Estando en el kiosco donde había gente, cuando sale del kiosco como a unos 15 metros, vio a Sabina y observó que ella le hizo como una seña con el brazo como contestándole algo a Salta, pero aclaró que no escuchó por la distancia en la que estaba, aproximadamente 15 metros. Que luego nos cruzamos y nos saludamos, ya que nos conocemos, mientras que el salteño estaba bajo una mora. Pasa por frente de él quien se encontraba silbando y la dicente pasó. Que Sabina iba en dirección al negocio donde había comprado la compareciente, y el negocio es de doña Rufina.
Vio que Sabina le hizo la seña con su mano a Salta como contestando. Este también hizo una seña levantando y abriendo la mano. Que tienen claro el horario porque ese día hizo un llamado a su madre en Santiago y entonces le dijo a su marido que le diga la hora en que realizó la misma. Que Salta siempre anda ebrio y ese domingo lo vio varias veces pasar por la zona y siempre andaba con los ojos rojos. Entre tanto, Zulma Gabriela Rivera Caguasiri, a fojas 40 a 41, refiere que posee un kiosco en su vivienda y en horas de la tarde atendió el local. Recuerda que siendo las horas 20 aproximadamente, no pudiendo asegurar el horario con precisión, dado que no vio la hora en ese momento, se apersonó por su kiosco la menor Sabina Condorí Garnica, quien compra una gaseosa 7-Up chica, que le costó la suma de pesos 10, abonó con la suma de pesos 20, por lo que le dio el vuelto con un billete de 10 pesos y se retiró. Observó que Sabina llevaba en su mano una bolsa de condimento. Al parecer se trataba de ají, que probablemente adquirió en otro kiosco. Delfín Guarimamaní, a fojas 60, 617 a 618, relata que tiene una despensa en su domicilio y es atendida por su señora y sus hijos y en algunas oportunidades por el exponente, relatando que el día 14, en horas de la tarde aproximadamente, 19:30, su hijo de nombre Daniel Agustín Guaribique, de 11 años de edad, se encontraba atendiendo el negocio cuando ingresó una menor la cual siempre va a comprar. Desconociendo el nombre y según le relató su hijo, la misma le compró 4 huevos de color y le abonó la compra con 20 pesos. Y posteriormente se retiró del negocio, observando el menor, cuando ella se retiraba, que llevaba una bolsa con otras cosas que posiblemente podría haber comprado en otro negocio. La menor, Maribel Mamaní, al ser entrevistada en Cámara Gesell por la licenciada Valeria Brizuela, fojas 1001 a 1002 y vueltas, relató que conocía poco a la niña Sabina Condorí Garnica debido a que solo la veía en el ámbito escolar, que la conocía desde que cursaban 5º grado en la escuela, que no solían hablar ni jugar en el ámbito escolar. Sin embargo, refiere que en algunas ocasiones solían ir juntas a la escuela o volver de la misma. Expresa: solamente nos veíamos en la escuela, ella jugaba con sus amigas y yo con las mías. Con respecto al hecho acontecido y a la última vez que vio con vida a la niña Sabina, Maribel manifestó lo siguiente: ella me llamó, yo estaba viendo con mi mamá cómo jugaban y ella me llamó y me dijo: Mari, mañana vas a ir a la escuela. Y yo le dije: sí. ¿Y qué vas a ir? ¿A pie o en moto? No sé, le digo. Y me dice: si vas en pie vamos a ir juntas y si no te veo en la escuela. Y le dije: bueno, chao. Y de ahí ya se había ido, después no la vi más. Refiere que en ese momento ya estaba comenzando a oscurecer, aclarando que ella se encontraba fuera de la cancha debido a que había asistido para ver el partido de fútbol en el cual jugaba su madre, y que en ese momento vio cómo Sabina se iba aproximando hacia donde estaba ella, que caminaba sola y que traía en sus manos una gaseosa en tamaño pequeño y locoto molido color rojo y verde en una bolsa. Agrega que posteriormente Sabina se retira dirigiéndose en dirección a su casa con los alimentos que ya había comprado. A su vez, a fojas 131 y vuelta, y ratificada a fojas 626 y vuelta, declaró Mariluz Nemesés que el día domingo 14 de abril del 2019, luego de cenar a horas 20 aproximadamente, su esposo se fue a descansar junto a su hijo Efraín, quedando ella amamantando a su bebé en la cama. En ese momento escucha 2 gritos de un niño que decía auxilio, que provenían desde el lugar donde fue encontrada la víctima, que ante tal situación, y estando en duda si solo eran niños jugando o realmente había sucedido algo, le dice a su marido que estaba a su lado durmiendo lo que había escuchado, y le solicita que se fijara qué es lo que había pasado, manifestándole que estaba muy cansado y solo quería descansar porque al día siguiente tenía que trabajar nuevamente. Su marido le dijo que podrían ser los gritos que provenían de la cancha. Por su parte, Daniel Cuellar Valderrama, en declaración a fojas 525 a 527, relató que luego de haber jugado a la pelota, se encontraba tomando una gaseosa. Se acercó una persona del sexo masculino que le dijo que se había rascado en la cara, rasguños. En ambos lados presentaba que eran frescos, le brillaba y dijo que se lo había hecho el día anterior, pero no lo era.
que a esta persona le decían Salta, andaba solo y dijo que se había sacado el cinturón para defenderse porque había peleado y le habían pegado unos changos, pero no decía quién, que eran raspones no profundos, pero a la luz se veían, que Salta venía del lugar donde encontraron a la niña, porque venía doblando la esquina de la cancha, que esto fue entre las 21 a 21:10, que tenía olor a alcohol, que había un montón de changos que estaban tomando gaseosas. Que de ahí se fueron a buscar a la nena por todos los lugares con los celulares, que Salta se quedó ahí cuando salieron a buscar a la nena, no saben hacia dónde se fue, que Salta trabajaba en construcción, en changas o por comida, que Salta lo ayudó en la construcción de su casa que está ubicado enfrente de donde encontraron a la niña, que él los ayudó a hacer la grutita donde encontraron a la niña y fue a la semana siguiente de lo sucedido, y no lo volvió a ver. Relata además que como a las 20:10 o 20:15 escuchó mientras ya estaba en la cancha jugando a una señora que no recuerda el nombre que le preguntó a Sabina si estaba su nombre Deme en su casa, porque la hermana de Sabina le cuida a los hijos e iba a ir a pagarle. En igual sentido declaró Antonio Jesús Díaz al referir que vio al Salta el día lunes con el rostro rasguñado de ambos lados. Los rasguños empezaban del ojo hacia abajo y estaba muy fresquito, con la marca de sangre. Eran como a las 12 del mediodía, que a Salta no se lo vio en el velorio ni en el entierro, llamando la atención porque no fue. Después no lo volvió a ver, pero sí recuerda que fue la policía por la casa de su hermano un día viernes. Agrega que Salta paraba en la casa de su hermano Ramón Adrián Díaz, quien vive enfrente de la casa de don Pedro, papá de Sabina. En oportunidad de declarar, el ciudadano Ramón Alberto Díaz manifestó que hospeda en su vivienda hace 5 años a la fecha al ciudadano Rodríguez Roque Adrián, quien es oriundo de la provincia de Salta, siendo sus estadías transitorias, usualmente por temas laborales, dado que su trabajo es en el rubro de la construcción. Que el día 26 de abril del 19, en horas de la mañana, personal policial se presenta por su vivienda y consultan sobre Roque, por lo que les adujo que no se encontraba en el momento en la vivienda, pero en horas de la tarde lo haría. Luego, al mediodía, el declarante se dirige al domicilio cito en calle Olsacher, número 236, del barrio 25 de Mayo Norte de esta ciudad, donde vive su esposa y sus hijos, y se da con la novedad que se encontraba también Roque, por lo que el dicente le cuenta que personal policial preguntaba por él y le solicitó que se llegara por la vivienda en horas de la tarde, dado que los policías quedaron en regresar a esa hora. Que siendo las horas 14:30, le avisan que se presentara por su vivienda, que personal policial contaba con orden judicial para allanar la misma. Todo ello con relación a la causa que se investiga con la muerte de Sabina Condori Garnica, por lo que se presenta en el lugar. Allí se le consultó sobre la persona que hospeda en la vivienda, pero en el momento solo pudo aportar que se llamaba Roque y que se lo conoce como salteño, dado que es como lo llama habitualmente. Luego de un rato se retiraron los funcionarios policiales. Más tarde se entera por su esposa, la ciudadana Patricia Churruarín, que ella le advirtió a Roque Rodríguez que personal policial se encontraba allanando la casa y que se dirigiera por el lugar, dado que el procedimiento era por su persona, para que aclare la situación, pero éste se retiró y desde ese día no regresó a su casa, dado que en su vivienda todavía estaba toda la ropa del mismo, inclusive revisando la misma se encontró el documento nacional de identidad del mismo. La vivienda de Sabina se encuentra en diagonal a la suya. Tiene conocimiento que Roque tiene buena relación con Pedro, el progenitor de Sabina, dado que éste frecuentaba la casa del mismo. El cuerpo sin vida de Sabina fue encontrado por segundo Ezequiel Tevez, quien refiere que participaba de la búsqueda de Sabina junto a su amiga Jocelyn, y mientras caminaban por la calle con sentido cardinal norte, a la mitad del camino encuentran a una de las hermanas de la niña, quien se reúne con ellos, y continúan caminando hacia el mismo sentido cardinal. Y al llegar a la esquina de un descampado, la hermana de la nena encuentra uno de los gomones que usaba su hermanita y se pone mal. En ese interín llega también una señora rubia en compañía de un hombre, y al observar que esta señora ingresa al descampado a buscar, él hace lo mismo por otro de los sectores del descampado, alumbrando con la luz del teléfono celular debido a la oscuridad reinante en el sector.
Y al caminar unos 5 metros aproximadamente hacia el sentido cardinal oeste, observa, en medio de los pastizales que había en las inmediaciones, tendido sobre el mismo el cuerpo de la nena. Solamente observa las piernas de la nena, hecho que le da mucha impresión ya que pensó lo peor en ese momento. Se puso muy nervioso por la situación y se dirige hacia donde estaba su amiga y la hermana de la nena. La retira un poco del lugar a los fines de que al verla no la impresione la situación como ocurrió con él. Después se dirige a la señora rubia y le dice que encontró a la nena, que llamaran a la policía. En ese momento también el discente impide que estas personas vean a la nena, hecho que ofusca al señor e intentan agredirlo, pero igual no deja que nadie se llegue al lugar, ya que comenzó a llegar la gente y a reunirse en el sector. Que al llegar las 2 motos de la policía le señala el sector en donde estaba la nena y la policía le pide que se retire y a posterior lo llevan en el móvil hasta Comisaría Séptima. Este relato es corroborado por Quintero Claudio y Fabricio Carlos Esquivel, personal policial que participó en la búsqueda de la menor, quienes declararon que mientras rastrillaban la zona, escuchan gritos de los vecinos. Se dirigen a un terreno baldío ubicado en la esquina de la calle Proyectada 3 del barrio Virgen de Satanudos, donde había un grupo de personas increpando a una persona de sexo masculino, quien les indicó dónde estaba la niña. El terreno estaba repleto de monte. Caminan hacia el mismo unos 10 metros en línea recta de oeste a este. Observan a una niña tirada boca abajo con los pies hacia el sur, cubierta en gran parte de pasto y tierra, logrando solo visualizarse la parte inferior, desde la cintura hacia abajo, que vestía una pollera de jean, la cual lo hacía levantada hacia la espalda, dejando descubierto a la niña desde la cintura hacia abajo, y nota la ausencia de ropa interior y calzado. El pasto que observó sobre la víctima estaba suelto. Al parecer fue cortado y colocado sobre el cuerpo de la menor para tratar de cubrir y dificultar el hallazgo de la misma. Al parecer fue rápido, dado que no alcanzó a cubrir todo el cuerpo. Por su parte, Fausto Javier Bazán, efectivo de la policía motorizada, realizó tareas de reanimación en el cuerpo de Sabina, relatando que se encontraba tirada en medio de los pastizales. Acerca su mano hacia el cuello para tratar de sentir pulso radial y se da cuenta que no tenía pulso, tocando sus brazos, los cuales estaban helados, motivo por el cual, ante la desesperación de verla tendida en el suelo, comienza a darle reanimación RCP y observa que desde su boca emanaba saliva en forma de espuma, siguiendo con la maniobra por el lapso de 5 minutos aproximadamente. Momento este en el que llega el servicio de emergencia 107, que fueron los que continuaron con la tarea de reanimación. El óbito es declarado por la doctora Carrizo, personal del servicio 107, mediante un electrocardiograma que luce a foja 4 y vuelta. El relevamiento del lugar se incorpora en carpetas de cooperaciones técnicas del Departamento Criminalísticas, número 7931, 7939, 7942 y sus respectivos informes. Conforme surge de la declaración de la Cooperación Técnica Judicial número 7932/19, la doctora Paola Karina Herváez realiza el reconocimiento médico-legal a la víctima y también presta colaboración al doctor Aníbal Magno en la realización de la autopsia a la misma. En su informe, incorporado a fojas 272 a 273, la doctora Herváez indica: punto 3. Examen ectoscópico del cadáver. Cara, pupilas midriáticas, petequiado bipalperal en ambos ojos, cuello, hematomas en cuello en su lateral izquierdo, equimosis en región anterior con impronta que se extiende hacia la rama ascendente del maxilar inferior izquierdo y en ambos laterales. En la región se observan lesiones compatibles con escoriaciones de tipo unguial en número de 6. Extremidades superiores, equimosis de 2,5 en hombro izquierdo. Al examen genital, desarrollo de caracteres sexuales externos acorde a edad y sexo. Tanner, grado 2. Se observa sangre roja, brillante que emana de cavidad vaginal, labios mayores anatómicamente normales, ligera pigmentación, himen anular con desgarros recientes, diámetro himenial aumentado, pared posterior de vagina, desgarro en hora 4 con equimosis en borde himenial perilesional, que se bifurca y se prolonga hacia el introito,
Equimosis en borde himenial que se extiende en hora 7 a hora 11. Equimosis que se extiende desde el borde himenial en hora 2 hacia la pared de la vagina en la misma hora. Pequeño desgarro en la pared de la vagina en hora 2. Equimosis y escoriaciones múltiples lineales en ambas paredes vaginales. Escoriaciones y equimosis en cara interna de labios inferiores con 2 fisuras en hora 4 y 5. A nivel anal, en posición supina, se observa ano circular con dilatación post-mortem y presencia de materia fecal en ampolla rectal. Además, se visualizan 2 desgarros profundos en hora 3 y 9 que se infieren de característica no vital. Punto 5. Observación. Se demostró sospecha de la presencia de líquidos biológicos en región peribucal, región inguinal y codo izquierdo. Se toma un hisopado en región peribucal, un hisopado en región inguinal y un hisopado en codo izquierdo. Punto 6. Data de la muerte, de 7 horas aproximadamente, más o menos 2 horas. Desde ocurrido el hecho hasta el examen ectoscópico. Punto 7. Causa probable de muerte. La muerte de Condori Garnica Sabina Janet se produce según examen macroscópico debido a insuficiencia cardiorrespiratoria aguda de origen traumático, edema agudo de pulmón, asfixia mecánica, anoxia por posible comprensión de vías aéreas. Al brindar su declaración testimonial, la facultativa interviniente dijo, con respecto a las lesiones que presentaba la víctima en la zona del cuello, conforme a su informe, cuando dice número de 6, se refiere a la cantidad de lesiones que tiene. Las lesiones del cuello dan la idea de que fue colocado una mano. La impronta que se extiende hacia la rama maxilar izquierda es compatible con la impronta del dedo pulgar. Las mismas son de características vital, mientras la víctima estaba con vida. En las extremidades superiores, la equimosis que presenta en el hombro puede dar a entender que fue sujetada. En cuanto al examen genital, aclara que se observa sangre rojo brillante debido a las lesiones que presentaba la víctima cuando se le realizaba el examen. Se visualiza el desgarro y rotura de la pared himenial, desde el borde himenial hacia la base en forma completa, y era reciente por el borde sangrante. Que este desgarro se produjo por la introducción de un miembro viril o de un objeto. Al haberse producido este desgarro, produjo un aumento del diámetro del himen, lo que posibilitó la observación de la parte de la vagina. De lo contrario, no se podría haber visualizado. Que las escoriaciones pueden ser varias en sus colores de acuerdo al tiempo, pero en este caso eran de un mismo color porque era todo reciente y no tenía nada antiguo, es decir, no tenía lesiones anteriores, que son de característica vital, es decir, estaba con vida, y le produjo mucho dolor, aparte de la parte psicológica de la víctima, si estaba de acuerdo o no de hacerlo, pero cree que no, por la forma brusca de las lesiones y que había una forma muy violenta o una desproporción muy grande en lo físico. En referencia al examen anal, indicó que los desgarros tenían característica no vital, no había vida, no se advirtió ninguna lesión de larga data, es más, la víctima no era sexualmente activa, las lesiones anales eran post-mortem, porque no presentaba características de vitalidad, sangrado, equimosis ni signos de inflamación, nada que dijera que era vital. En referencia a la causa probable de muerte, describe que se produce según el examen macroscópico debido a insuficiencia cardiorrespiratoria aguda de origen traumático, edema agudo de pulmón, asfixia mecánica, anoxia por posible comprensión de vías aéreas. A la pregunta de la instrucción, ¿cuánto tiempo un ser humano tarda en fallecer desde que se le aplica una fuerza que mecánicamente le destruye las vías respiratorias?, responde, cuestión de minutos, pero en este caso, de acuerdo a cómo presentaba las improntas en el cuello, puede ser que se haya prolongado en el tiempo. Mientras la sujetaba, hacía ciertos movimientos que hacían que comprima y no fue en un solo paso, y el edema de pulmón es a consecuencia de los mismos, produce el fallecimiento de la víctima. Indica que petequeado bipalpebral, bilateral en ambos ojos, es un signo de asfixia. Preguntada si es factible que mientras la víctima estaba siendo abusada se le produjo la muerte, teniendo en cuenta el posterior acceso anal, responde que lo más probable que sí, y cree que la víctima sufrió un desmayo previo por falta de oxigenación o presión del autor sobre el cuerpo como comprimía. Las lesiones de la víctima fueron constatadas también por el médico forense que realizó la autopsia, doctor Aníbal Magno,
en cuyo informe indica: examen interno, tórax, contenido de líquido serohemático en cavidad torácica, ambos pulmones con edema, despide espuma a la compresión y congestivo. Al examen de masa encefálica se encuentra congestiva, con fluidez hemática y la presencia de petequiado hemorrágico tanto en superficie como al corte. La pericia histoanatomopatológica de los materiales biológicos extraídos de la autopsia número 06/19, incorporada a foja 784, realizada por el doctor Enrique Ángel Bedini, indica como conclusión final: parénquima pulmonar y tejido nervioso con fenómenos comparables con asfixia por obstrucción de vías aéreas, edema agudo de pulmón. Del examen médico practicado al señor Rodríguez Roque Adrián surge que presenta lesiones en cara, escoriación en ala nasal derecha de aproximadamente 1 centímetro de longitud, lesión con data mayor a 10 días, escoriación en ala nasal izquierda de aproximadamente 4 centímetros de longitud, lesión con data mayor a 10 días, escoriación en zona frontal de aproximadamente 3 centímetros de longitud, data mayor a 10 días. Y en el tórax presenta lesión ovoidea escoriativa de 3 a 4 centímetros de diámetro en cuadrante superoexterno de hemitórax izquierdo, lesión de data mayor a 10 días. Esto en carpeta en cooperación técnica número 8066/19 de fecha 30 de abril del 2019. La pericia química número 8039/19, incorporada a fojas 593 a 607, realizada sobre las diferentes muestras obtenidas de cuerpo y prendas de vestir de la menor Sabina Condori-Garnica, arroja como resultado: en evidencia número 1525, hisopado de la entrepierna de la víctima, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y se observó espermatozoides. En evidencia número 1529, hisopado vaginal número 1, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y se observó espermatozoides, y se determinó la presencia de sangre humana. En evidencia número 1530, hisopado vaginal número 2, se detectó la presencia de proteína compatible con semen humano y se observó espermatozoides. Se determinó la presencia de sangre humana. En evidencia número 1531, hisopado anal número 1, se detectó la presencia de proteína compatible con semen humano y se observó espermatozoides. En evidencia número 1532, hisopado anal número 2, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y observó espermatozoides. En evidencia número 1533, hisopado de la entrepierna número 1, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y observó espermatozoides. En evidencia número 1534, hisopado de la entrepierna número 1, tomado en morgue judicial, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y se observa espermatozoides. En evidencia número 1535, la remera rayas rojas y blancas, se detectó la presencia de proteínas compatibles con semen humano y se observó espermatozoides. Se determinó la presencia de sangre humana. A su vez, el análisis genético, análisis de ADN, arrojó como resultado que en las muestras identificadas como BMF19-848, uñas de mano izquierda pertenecientes a Sabina, BMF-849, uña de mano derecha de Sabina, se obtuvo un perfil genético mezclado e incompleto donde se observan al menos 2 aportantes. Un aportante femenino que presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Condori-Garnica Sabina, BMF 19-847, muestra de sangre, y el otro aportante es masculino y presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián, BMF 19-872, hisopados bucales. Del análisis de marcadores del cromosoma Y se obtuvo un haplotipo incompleto que presentaría identidad con el haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En muestras identificadas como BF 19-850, correspondiente al hisopado de uñas de mano derecha de Sabina, BMF 19-852, correspondiente al hisopado de mama derecha de Sabina,
BMF 19-853, hisopado de mama izquierda de Sabina, se obtuvo un perfil genético mezclado, donde se observan al menos dos aportantes. Un aportante femenino que presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Condori Garnica Sabina, en BMF 19-847, muestra de sangre, y el otro aportante es masculino y presenta compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián, BMF 19-872, hisopado bucal. Del análisis de marcadores del cromosoma Y se obtuvo un haplotipo que presenta identidad con el haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En la muestra identificada como BMF 19-854, en la remera de Sabina, se obtuvo un perfil genético mezclado incompleto, donde se observan al menos dos aportantes. Un aportante femenino que presentaría compatibilidad con un perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Condori Garnica Sabina. En la muestra de sangre, BMF 19-847, y el otro aportante es masculino y presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Roque Adrián Rodríguez, BMF 19-872, hisopado bucal. En la muestra identificada como BMF 19-860, hisopados vaginales de Sabina, se realizó extracción diferencial de ADN, obteniéndose dos fracciones, la A o espermática y la B o epitelial. En la muestra identificada como BMF 19-860A, se obtuvo un perfil genético femenino que es compatible con el obtenido de la muestra indubitada identificada como BMF 19-847, la muestra de sangre atribuida a Condori Garnica Sabina. Del análisis de marcadores de cromosoma Y se obtuvo un haplotipo que presenta identidad con el haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En la muestra identificada como BMF 19-860B se obtuvo un perfil genético femenino que es compatible con el obtenido de la muestra indubitada identificada como BMF 19-847, muestra de sangre atribuida a Condori Garnica Sabina. En la muestra identificada como BMF 19-861, hisopados anales de Sabina, se realizó extracción diferencial de ADN, obteniéndose dos fracciones, la A o espermática y la B o epitelial. En la muestra identificada como BMF 19-861A, se obtuvo un perfil genético masculino que es compatible con el obtenido de la muestra indubitada identificada como BMF 19-872, hisopado bucal, atribuida a Rodríguez Roque Adrián. Del análisis de marcadores de cromosoma Y se obtuvo un haplotipo que presenta identidad con un haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En la muestra indicada como BMF 19-861B se obtuvo un perfil genético mezclado donde se observa al menos dos aportantes, un aportante femenino que presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Condori Garnica Sabina, BMF 19-847, muestra de sangre, y el otro aportante es masculino y presenta compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián, muestra BMF 19-872, hisopado bucal. Del análisis de marcadores de cromosoma Y se obtuvo un haplotipo que presenta identidad con el haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En la muestra identificada como BMF 19-862, hisopado de entrepiernas de Sabina en autopsia, se obtuvo un perfil genético masculino que es compatible con el obtenido de la muestra indubitada identificada como BMF 19-872, hisopado bucal, atribuida a Rodríguez Roque Adrián.
Del análisis de marcadores del cromosoma Y se obtuvo un haplotipo que presenta identidad con el haplotipo obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián. En la muestra, identificada como BMF 19-863, hisopado de entrepiernas de Sabina en el lugar del hallazgo, se obtuvo un perfil genético mezclado donde se observan al menos dos aportantes. Un aportante femenino que presentaría compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Condorí Garnica Sabina, BMF 19-847, muestra de sangre, y el otro aportante es masculino y presenta compatibilidad con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada atribuida a Rodríguez Roque Adrián, BMF 19-872, hisopado bucal. Todo ello conforme consta en informe número BMF 325/19, expedido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, incorporado a fojas 1015 a 1036 en cooperación técnica número 8066/19. Obra a fojas 412 el acta de defunción de Sabina Janet Condorí Garnica. Los elementos probatorios descriptos permiten tener por acreditado que la muerte de la niña se produjo por un paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica como consecuencia de la compresión y fuerza ejercida en el cuello de la víctima por parte del imputado, con la finalidad de inmovilizarla y evitar que la misma se resistiera mientras abusaba sexualmente de ella, de manera tan brutal que no solo le provocó lesiones en vida, sino también post-mortem. Los relatos de las últimas personas que vieron a Sabina, los gritos de auxilios esgrimidos por las mismas y las pertenencias de Sabina que se fueron encontrando en el camino, sitúan la escena del crimen en el descampado donde fue encontrado su cuerpo sin vida, resultando además que en su acto desesperado de defensa, Sabina rasguña la cara de su agresor, quedando su ADN en sus uñas y cuerpo. Por todo lo expuesto, se tiene por acreditada la materialidad del hecho descrito en la presente acusación y la participación responsable del imputado del mismo. En cuanto a la calificación legal, la conducta que el imputado Roque Adrián Rodríguez desplegó ha sido tipificada como abuso sexual seguido de muerte, artículo 124 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 154 del Código Penal, con homicidio calificado, artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Doctor, respecto de la calificación legal, ¿usted la está rectificando? Señora Presidente, la que consta en la requisitoria fojas 1200, en la acusación 1243, la calificación legal no coincide con la que acaba de mencionar en relación al concurso. Acá estamos en concurso real y usted acaba de decir concurso ideal, por eso le... Sí, queda rectificada, como se ha expresado en la lectura, es abuso sexual seguido de muerte, artículo 124, en concurso ideal con homicidio calificado, artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Sí. Para que tenga en cuenta la defensa y se tiene por rectificada la calificación que acaba de hacer el Ministerio Público Fiscal. Señor Rodríguez, pase aquí adelante. En primer término le voy a pedir que se saque el barbijo. Usted ha escuchado que el doctor González, que es el representante del Ministerio Público Fiscal, le ha informado a usted el hecho del cual se lo acusa, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Las ha entendido usted? ¿Comprende el hecho del cual se lo acusa? Sí. Bájele el micrófono a la altura del... ¿Comprende el hecho del cual se lo acusa? Sí. ¿Sí? Le hago saber que es su derecho declarar. Usted ya con su abogada defensora habrán trazado la estrategia de si va a declarar o no va a declarar. Si va a declarar lo puede hacer en este momento o en el transcurso del debate. Si no declara, en nada lo perjudica. ¿Va a declarar? No. No va a declarar. ¿En sede de instrucción no declaró, doctora?
Doctora, según constancia de Fojas 1255 a 1261 vuelta, con fecha 29 de octubre del 2020, el acusado se abstuvo de declarar en sede de instrucción. Bien, se abstuvo también. Igualmente, en el transcurso del debate, si usted cambia de opinión con su abogada, me hace saber a través de ella si va a declarar. Lo puede hacer durante el transcurso del debate. Ahora me va a decir su nombre y apellido completo. Roque Adrián Rodríguez. ¿Tiene algún apodo? No, todos me conocen por salteño, ¿no? Salteño. ¿Su número de documento cuál es? 29 ¿Sí? 891 Sí. 742 ¿Cuántos años tiene? 37. 37. ¿Es argentino? Sí, ¿Casado, soltero? soltero. ¿Fue a la escuela, Sí. señor Rodríguez? ¿Primaria, secundaria? Primaria. ¿Primaria completa? No, digamos, no termina, digamos. ¿Hasta qué grado fue? Séptimo, estoy haciendo todavía acá adentro. También. ¿Usted sabe leer, sabe escribir? Sí, sabe leer, sabe escribir. ¿Qué día nació usted? El 5 del 5 del 83. 5 de mayo. Ajá. ¿De qué año? Del 83. 1983. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es lo que hace? Trabajo en construcción, pintura. ¿Cuál es su domicilio? Allá Antes de quedar detenido, ¿cuál era su domicilio? en Francisco I. ¿El nombre de la calle? Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿El número de la casa? 535 creo que, no me equivoco. ¿Y el barrio, cómo me dicen? Ahí en Agrario. Barrio Agrario. Sí. ¿No vivía usted en el barrio El Portal de San Nicolás? Acá tenía yo el domicilio, cuando me he hecho el documento nomás, pero no vivía yo. O sea, ese era un domicilio Yo- legal. Ajá, yo me hice el documento porque estaba trabajando con el muchacho ahí del dueño donde yo estaba, donde tiene el domicilio. Yo trabajaba con él y bueno, como estaban haciendo el documento ahí, Acérquese al micrófono, si lo escucho bien. como yo trabajaba con él, ¿ves? Y justo estaban haciendo el documento, él me prestó la plata para que vaya y le haga el documento, ¿ves? Y me pidió, va, y hecho en el domicilio de él, ¿ves? Ahí Bien. O sea, pero no vivió ahí No. en ese lugar usted. ¿Dónde nació usted? en embarcación, ¿Provincia de Salta? provincia de Salta. ¿Hasta los cuántos años vivió ahí? Y yo he venido cuando tenía 28 años para acá. ¿Vivió en otro lugar, en otra provincia? En Capital, ¿Qué capital? en Salta Capital, Salta capital. ¿Cuánto tiempo vivió en Salta capital? 2 años. ¿Aproximadamente qué años? ¿Entre qué años Y vivió? en el 2004. ¿Cómo se llama su mamá? Natividad Rodríguez. ¿Vive su mamá? No. ¿Su papá? ¿Cómo se llama? Rosa Santos Figueroa. ¿Vive su papá? No. ¿Usted que recuerde, señor Rodríguez, ha sido condenado en algún proceso penal? Sí, alguna vez condenado. Sí, si usted se acuerda, se ha sido condenado, No. más allá de que tenemos los antecedentes. No, de la causa. no. Es la primera que... Por si me quiere manifestar, ¿tiene algún tipo de adicción a alguna droga, al alcohol? No tiene tomo ni una droga. Bien, entonces usted ha manifestado que no va a declarar ahora. Lo invito a que se siente con sus abogadas defensoras. A los medios que están transmitiendo, a partir de ahora les hago saber que no se puede continuar la transmisión en vivo porque el tribunal va a dar comienzo a la recepción de la prueba testimonial. Doctora, ¿qué testigos han comparecido? Compareció testigo número 1,
Condori Garnica Lupe, testigo número 11. ¿Tiene algún orden?